No era yo, pero seguí respondiendo como si lo fuera. No pasó de golpe. No hubo un quiebre claro. Solo un día empecé a notar que respondía antes de sentir, que asentía antes de pensar, que hablaba con una voz que reconocía, pero que ya no sentía mía. No te perdiste. Te acostumbraste. Al principio parecía funcional. Eso fue lo peligroso. Seguir funcionando. Seguir cumpliendo. Seguir siendo alguien mientras por dentro algo se retiraba sin avisar. No fue vacío inmediato. Fue desgaste. Una fricción constante entre lo que mostraba y lo que ya no sostenía con ganas. Empecé a notar pequeños retrasos internos. Como si mi cabeza respondiera en automático y el resto llegara tarde. O no llegara. Hay días en los que hablas bien, pero no estás ahí. Me miraba actuar con cierta distancia. No como un observador lúcido. Más bien como alguien cansado de corregirse mentalmente todo el tiempo. Decía lo correcto. Pensaba lo esperado. Sentía lo justo. O eso creía. Pero había una tensión constante. Una presión por no salirme del papel. Por no fallar en la versión que otros ya habían aceptado. Y aún así, algo no encajaba. No podía señalarlo. Eso lo hacía peor. Intenté ignorarlo. Funcionó por un tiempo. Ignorar siempre funciona al inicio. Seguí acumulando días. Rutinas. Conversaciones que sonaban iguales aunque cambiaran las personas. Y en medio de todo eso, una idea repetida. Así soy. La repetí tanto que dejó de sentirse verdadera. La identidad también se gasta. No se rompe. No explota. Se erosiona. Se va afinando hasta que ya no sabes qué parte es tuya y cuál es costumbre. Empecé a defender una imagen sin saber por qué. No porque me representara, sino porque dejarla caer implicaba enfrentar el silencio detrás. No la sostenías por orgullo, sino por miedo. Miedo a no saber qué decir después. Miedo a no tener una respuesta automática. Miedo a quedarme quieto demasiado tiempo. Porque el pensamiento constante no siempre busca verdad. A veces solo evita pausa. Y yo llevaba tiempo sin permitirme una pausa real. El ruido interno se volvió normal. Tan normal que dejé de notarlo. Hasta que empezó a cansarme. No cansancio físico. Ese se duerme. Era otro tipo de desgaste. El de sostener coherencia donde ya no había convicción. Te vuelves experto en parecer estable. La estabilidad como actuación. Como reflejo entrenado. Respondía bien. Pensaba rápido. Decidía sin dudar. Pero cada decisión se sentía levemente ajena. Como si alguien más estuviera eligiendo con mis manos. No estabas confundido. Estabas saturado. Saturado de sostener una versión clara de ti mismo. De explicarte sin que te lo pidieran. De justificar silenciosamente cada gesto. Y aún así, seguías. Porque parar implicaba mirar. Y mirar ya no era cómodo. Había cosas que ya no querías pensar. No porque dolieran, sino porque cansaban. Pensamientos circulares. Repetidos. Siempre llegando al mismo lugar sin resolver nada. Empecé a sentirme atrapado en mi propia mente. No como una prisión cerrada. Más bien como un cuarto donde la puerta siempre estuvo abierta, pero nunca salí. Confundiste consistencia con verdad. Ser constante no es lo mismo que ser honesto. Pero se parecen lo suficiente como para engañarte. Yo era consistente. Eso nadie lo dudaba. Pero cada vez me costaba más recordar por qué. No defendías quién eras. Defendías no cambiar. Cambiar implicaba desmontar demasiadas frases internas. Demasiadas certezas pequeñas. Demasiadas respuestas listas. Y yo ya estaba cansado. Había días en los que solo quería no pensar. Pero incluso eso requería esfuerzo. La mente seguía. Siempre sigue. Aunque ya no haya dirección. La imagen no te pide permiso. Te exige continuidad. Y yo se la di. Día tras día. Sin revisarla. Sin tocarla.
solo manteniéndola. Como si dejarla caer fuera más peligroso que seguir cargándola. Te acostumbras a vivir ligeramente fuera de lugar. No del todo incómodo. No del todo ajeno. Solo desfasado. Como si todo ocurriera medio segundo antes o después de ti. Eso también se vuelve rutina. Y cuando algo se vuelve rutina, deja de alarmar. Ahí fue cuando entendí, sin entender del todo, que no estaba buscando respuestas. Estaba evitando preguntas. Pensar tanto no te hizo más profundo. Te hizo rígido. Rígido en cómo te describes. Rígido en lo que aceptas sentir. Rígido incluso en lo que niegas. La mente como estructura. No como espacio. Había una versión tuya que nunca descansaba. Siempre alerta. Siempre corrigiendo. Siempre evaluando si encajabas en tu propia narrativa. Y eso pesa. Más de lo que admites. No había una caída clara. Solo acumulación. Pequeñas renuncias internas. Pequeños silencios ignorados. Hasta que un día te preguntas algo simple. Y no sabes desde dónde responder. Ahí ya no eres la imagen. Eres el esfuerzo. Y el esfuerzo no tiene forma. Solo desgaste. No lo resolví. No lo aclaré. Solo lo noté. Y eso, lejos de aliviar, abrió algo que todavía no sé cerrar. No se fue. Solo aprendió a quedarse. No hay un punto exacto donde puedas decir que empezó de nuevo. Porque nunca terminó. Lo que cambió fue el peso. La forma en que el pensamiento dejó de empujar y empezó a presionar desde todos lados. Pensar ya no te mueve. Te inmoviliza. Sigues pensando. Eso no se detiene. Pero ahora cada pensamiento cae encima de otro que ya estaba ahí. No se ordenan. No se corrigen. Se apilan. Y tú estás debajo. No ocurre nada extraordinario afuera. Por eso cuesta tanto explicarlo. Por eso nadie lo nota. Por eso tú mismo dudas. No estás mal. Estás lleno. Lleno de frases internas. De revisiones mentales. De versiones posibles de lo que eres. Cada gesto se analiza después. Cada palabra se repite en tu cabeza. No para mejorarla. Solo para comprobar que no fallaste demasiado. Y aún así, no sabes qué estás buscando ahí dentro. Solo sigues mirando. La autoobservación se vuelve constante. Incluso cuando no pasa nada. Incluso en silencio. El silencio no descansa. El silencio vigila. No hay descanso cuando te miras todo el tiempo. Ni siquiera cuando te detienes. Porque detenerte también se analiza. Te escuchas pensar. Luego te escuchas escucharte pensar. Y después, ya no sabes desde dónde empezó eso. Te cansas de ti sin haberte movido. No hiciste nada distinto. No tomaste decisiones grandes. No cambiaste de rumbo. Pero estás agotado. Como si llevaras horas sosteniendo algo invisible. Con los brazos extendidos. Algo que no se ve. Pero pesa. Vuelves a la misma pregunta con palabras nuevas. Intentas rodearla. Entrar por otro ángulo. No funciona. Nunca funcionó. La repetición no aclara. Desgasta. Piensas lo mismo de otra forma. Y otra. Y otra. No porque no seas capaz, sino porque no sabes soltar. La mente insiste. Como si insistir fuera avanzar. Hay pensamientos que no quieren respuesta. Quieren espacio. Pero tú no sabes dar espacio. Solo sabes volver. Volver a revisar. Volver a medir. Volver a comprobar si sigues siendo coherente. ¿Coherente con qué? No lo terminas de decir. Empiezas a notar algo incómodo. No recuerdas la última vez que pensaste sin observarte al mismo tiempo. Como si hubiera siempre una cámara encendida dentro. La mente no se apaga. Se supervisa. Y supervisar cansa más que hacer. Incluso en calma hay tensión. Incluso en quietud hay evaluación. Nada se siente del todo espontáneo. Nada completamente tuyo.
No confías en tus propios impulsos. Los dejas pasar por filtros, por revisiones rápidas, por correcciones silenciosas. Todo ocurre medio segundo después. Ese retraso se acumula. Y nadie lo ve. Porque por fuera sigues igual. Sigues hablando. Sigues decidiendo. Sigues sosteniendo la imagen. Pero ahora la imagen pesa más que antes. Porque ya no descansa sobre convicción. Descansa sobre costumbre. Sostener lo conocido también cansa. Especialmente cuando ya no lo sientes propio. Te preguntas si siempre fue así. Si solo ahora lo notas. Si exageras. La duda tampoco aclara. Se suma. Dudas incluso de tu cansancio. Te dices que no es para tanto. Que otros pueden más. Que no hay motivo. Y aún así, sigues pesado. Como si algo no terminara de soltarte. La mente vuelve a revisar escenas pequeñas. Conversaciones comunes. Gestos mínimos. No porque sean importantes, sino porque están ahí. Y todo lo que está ahí parece exigir atención. No sabes dejar algo sin pensar. Incluso cuando ya no te sirve. Incluso cuando ya pasó. El pensamiento ocupa espacio que no libera nada. Pensar se volvió una forma de no detenerte. Porque detenerte implicaría sentir el peso completo. Sin distracción. Sin movimiento interno. Y eso no lo estás buscando. Todavía no. Empiezas a notar una contradicción constante. Quieres entender. Pero entender ya no te da nada. Solo más vueltas. La claridad también puede ser una trampa. Porque la persigues incluso cuando no llega. Incluso cuando ya te agotó. Sigues creyendo que una vuelta más va a ordenar todo. Nunca lo hace. Te cansas de observar sin resultado. De mirar hacia adentro. Y encontrar lo mismo. No vacío. Sino saturación. Demasiado de ti. En el mismo lugar. La mente insiste en definirse. En sostener una narrativa clara. En no dejar cabos sueltos. Pero los cabos sueltos se multiplican. No todo lo que piensas necesita ser sostenido. Pero no sabes cómo soltarlo sin sentirte irresponsable. Como si dejar de pensar fuera fallar. Te exiges presencia constante. Contigo mismo. Con lo que sientes. Con lo que deberías sentir. Y esa exigencia no descansa. Nunca descansa. Ni siquiera cuando duermes. Porque al despertar, todo sigue ahí. No se movió. No se resolvió. Solo esperó. El conflicto no avanza. Se queda. Y quedarse es lo que más pesa. No hay colapso. No hay quiebre. Solo permanencia. Permanecer en la mente agota más que huir. Pero no estás huyendo. Estás dando vueltas en el mismo punto. Con distinta velocidad. Y eso no se nota desde afuera. Sigues siendo funcional. Eso lo empeora. Porque no hay excusa visible para parar. Funcionar no es lo mismo que estar. Pero sigues funcionando. Sigues sosteniendo. Sigues pensando. Y cada pensamiento nuevo pesa un poco más. Porque no reemplaza al anterior. Se suma. Hasta que no sabes qué. No hay evento. No hay señal clara. Solo este peso constante. Que no avanza. Y no se va. Y sigues ahí, pensando, sin ir a ningún lado. Ya no sabes si piensas porque eres, o eres porque piensas. No es una pregunta. No suena como una. No espera respuesta. Está ahí. Como todo lo demás. Tu identidad ya no habla. Hace ruido. No un ruido fuerte. No algo que interrumpa. Un fondo constante. Una presencia que no se puede apagar. Piensas. Eso sigue ocurriendo. Pero ya no recuerdas cuando ese pensamiento se sentía como algo propio. Y no como un reflejo automático. A veces piensas sin saber qué estás pensando. Las ideas pasan. Se superponen. No se detienen lo suficiente como para ser claras.
Tampoco se van. No es confusión total. Eso sería más simple. Es una especie de continuidad borrosa. Como si todo estuviera medio presente. Y aún así pesado. Empiezas a notar que te defines mientras piensas. O que piensas para sostener una definición. No sabes cuál viene primero. Y ya no te importa tanto averiguarlo. Pensar se volvió tu forma de existir. No de entender. No de decidir. Solo de estar. Cuando no piensas, algo falta. Cuando piensas demasiado, algo sobra. Y eso tampoco se resuelve. Te mides por lo que pasa en tu cabeza. Aunque ahí dentro ya no haya dirección. Solo movimiento. Como si quedarte quieto fuera desaparecer un poco. O eso sientes. No estás seguro. La identidad sigue ahí. No se fue. Pero se siente prestada. Como una ropa que te queda bien. Pero que no recuerdas haber elegido. No te reconoces, pero tampoco te desconoces. Y eso incomoda más que cualquiera de las dos. No hay un antes claro. No hay un después. Solo este estado intermedio. Que no cambia. Te miras buscando algo que no sabes nombrar. No una respuesta. No una verdad. Solo una señal de que sigues ahí. Y no solo funcionando. Pero no aparece. La mente sigue hablando. No dice nada nuevo. No hace silencio. Habla porque puede. Porque siempre pudo. El pensamiento ya no empuja. Ocupa. Ocupa espacio. Tiempo. Atención. No exige acción. Exige presencia constante. Y estar presente así. Cansa. Estar contigo mismo se volvió una tarea. No una experiencia. No un refugio. Una tarea que no termina. Y no da resultados. Solo continúa. Empiezas a dudar de tus propias dudas. Si son reales. Si son exageradas. Si siempre estuvieron ahí. Y esa duda tampoco se queda quieta. No sabes qué parte de ti está pensando. Ni desde dónde. A veces una idea parece firme. Dura. Segura. Y al segundo siguiente. Ya no tanto. Te contradices sin darte cuenta. No porque cambies de opinión. Sino porque ya no hay una sola voz interna clara. Hay capas. Superpuestas. Cansadas. Y ninguna termina de imponerse. Eso también pesa. La identidad no se rompe. Se diluye. Sigue teniendo forma. Pero pierde definición. Ser alguien empieza a sentirse abstracto. No falso. No vacío. Abstracto. Como una idea que entiendes. Pero no tocas. Sigues diciendo yo con naturalidad. Pero por dentro. Esa palabra ya no señala un lugar claro. Solo señala hábito. Una costumbre. Y las costumbres no preguntan. El pensamiento sigue corriendo. No rápido. No lento. Constante. El ruido interno no se calla porque no tiene mensaje. No está intentando decir algo. No busca ser escuchado. Simplemente está. Te acostumbras a ese fondo mental. Tanto. Que cuando imaginas silencio. No sabes qué harías con él. Tal vez nada. Tal vez eso es lo que asusta. Las dudas empiezan a girar entre sí. Se alimentan. Se cancelan. Ninguna gana. No sabes qué pensar de lo que piensas. Y ya ni siquiera lo intentas con fuerza. Hay una especie de resignación suave. No tristeza. No aceptación. Algo intermedio. Dejas que la mente siga sola. Como si intervenir fuera más cansado que dejarla correr. Y aún así, no descansa. Empiezas a notar que no recuerdas. Cómo se siente pensar sin observarte. No sabes si alguna vez fue distinto. Eso también se vuelve borroso. La autoobservación ya no se apaga. Ni cuando no hay nada que observar. Incluso la calma. Es analizada. Te preguntas si esto es normal. Y la pregunta queda flotando. No porque no tenga respuesta,
sino porque no importa tanto. Importa el peso de seguir siendo consciente, sin dirección. El pensamiento ya no es herramienta, tampoco enemigo claro. Es ambiente. Vives dentro de tu cabeza sin darte cuenta. No atrapado, no encerrado, simplemente ahí. Salir no parece una opción clara, pero quedarte tampoco se siente elegido. Y eso no se resuelve pensando más. La identidad sigue funcionando, cumple su rol, responde cuando hace falta, pero por dentro ya no se siente como un centro. Eres una suma de pensamientos en marcha, y nada más, no menos, no más. Te cansas de existir como proceso, sin pausa, sin cierre, solo continuidad. La mente insiste, la imagen se mantiene, tú sigues ahí, pero algo llegó a un punto donde ya no empuja, y, aún así, no sabe soltarse. Ya no empujas. Y eso es todo. No porque hayas decidido parar, no porque algo se haya ordenado. Simplemente, no sigues. La mente sigue ahí. Eso no cambia. Los pensamientos pasan, se presentan, se retiran a medias, pero ya no los persigues. No es calma. Es cansancio sin pelea. No hay alivio. Tampoco tensión activa. La fricción constante se apaga. No por resolución, sino por desgaste. Como un músculo que deja de contraerse. Porque ya no responde. Dejas de insistir sin saber por qué. No hay gesto consciente. No hay decisión clara. Solo un espacio que aparece. Cuando el empuje se agota, te quedas ahí, no observando con intensidad, no evaluando, solo ahí. El silencio no llega, se queda lo que queda. No es vacío, es menos comentario interno, menos corrección, menos necesidad de definir lo que ocurre. No lo llamas de ninguna forma. Eso también se cae. No nombrar se vuelve más fácil que explicar. La identidad sigue funcionando. Hablas, respondes, te mueves, pero ya no estás sosteniendo una versión. Todo el tiempo. A veces aparece, a veces no. Y no haces nada al respecto. No sabes quién eres aquí. Y no intentas saberlo. El pensamiento aparece. Y se va. Sin ser revisado. Algunos regresan. Otros no. No hay criterio. No hay filtro nuevo. Solo menos presión. La mente sigue, pero no lidera. No dirige cada gesto. No comenta cada pausa. No exige una narrativa coherente. No porque hayas aprendido algo, sino porque ya no sostienes el esfuerzo. No entender deja de doler cuando dejas de insistir. Sigues sin respuestas. Eso no cambió. Lo que cambió es la urgencia. No buscas cerrar. No buscas explicar. No buscas justificar lo que sientes. O lo que no sientes. Estar sin aclarar ya no parece un problema. No porque sea cómodo, sino porque no estás luchando contra eso. Hay momentos largos, donde no pasa nada mentalmente destacable. Y no te inquieta tanto. No es paz. Es ausencia de empuje. No celebras este estado. No lo defiendes. No lo conviertes en algo especial. Simplemente ocurre. Y tú no lo interrumpes. No te observas observándote. A veces te das cuenta de que llevas un rato sin analizarte. La idea pasa. Y no se queda. Eso no te sorprende. Tampoco te alegra. Solo pasa. La imagen sigue ahí, pero ya no manda. No desapareció. No se rompió. Solo dejó de exigir atención constante. A veces aparece, como un reflejo viejo. Y tú no reaccionas. No corregir se vuelve natural. No porque esté bien. No porque esté mal. Porque no hay energía para hacerlo. El pensamiento no se detiene del todo.
Nunca lo hace. Pero ya no ocupa todo. El espacio no se explica. Se siente raro. Hay huecos, pausas, momentos sin comentario interno. No duran demasiado, pero existen. Y no los llenas. No construyes una nueva versión. No hay ahora soy. No hay relato de cambio. Solo menos fricción. Con lo que aparece. La identidad no se redefine. Se afloja. Sigue siendo borrosa. Sigue siendo inestable. Pero ya no te peleas con eso. No te sientes mejor. Te sientes menos apretado. Y eso no es un logro. No es una meta. Es lo que queda. Cuando la insistencia se cansa, el pensamiento sigue llegando. La duda también. Pero no te abalanzas sobre ellas. Las dejas pasar sin hacerlas centro. No siempre. No perfectamente. Pero lo suficiente. Como para que el ruido no lo ocupe todo. No sabes cuánto dura esto. No lo piensas. No proyectas nada. No hay dirección. Tampoco urgencia. Solo este estar. Sin explicar. Sin empujar. Sin cerrar. La fricción se detuvo. No porque se resolviera, sino porque ya no la sostienes. Y eso se queda así.